corito que cantamos el último, y los morenos se quedarán, dice él. ¿Cómo decía ahí? En la última parte del coro, que no la Los conocía. que no creen se quedarán, dice corito Esteban. No, por eso, pero yo escuché, y los morenos al último se quedarán, entendí. Yo dije, wow, esa es una versión que me preocupa. Ya cuando la enseñamos, nosotros cantamos, me voy con él, ¿se acuerdan, no? Y realmente es una bendición estar con ustedes. Y ¿sabe cuando cantaba ese himno, Grande Gozo, ahí en mi alma hoy? Y el coro dice, porque veo de Cristo la sonriente faz. Y yo quiero decirles, hermanos queridos, que es interesante, que esa es una verdad muy grande. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que nosotros somos el gozo del Señor. Nosotros somos el gozo del Señor. Y yo creo que Él todos los días nos mira con una sonrisa, y cuanto más cuando cumplimos su pedido, ¿no? De Hebreos 10:25, de no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y en la medida que estamos congregados presencialmente y en este tiempo, por causa de esta pandemia, virtualmente, es un gozo que provocamos al corazón del Señor. Y no dude que Él nos mira con una sonrisa, porque es el lugar donde Él quiere que estemos. Y yo creo que nosotros los cristianos, como alguien dijo, tenemos lo mejor. Tenemos el mejor lugar, que es en la iglesia del Señor, la iglesia que Él redimió a precio de sangre y por la cual viene pronto. Tenemos el mejor libro, que es la palabra profética más segura, la única ventana para mirar al futuro y que nos da promesas maravillosas que son una firme ancla en nuestra alma. Y el mejor líder, aquel que estuvo, que está y que estará con nosotros por la eternidad. Y su promesa es todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo no gozarnos y cómo no compartir ese gozo con el Señor, a quien un día vamos a ver cara a cara, como cantamos también en el himno, y vamos a poder contemplar su sonrisa sobre nosotros y nosotros sonreírnos en Él, fundiéndonos realmente en ese amor que Él con que Él nos amó y con que nosotros hoy le podemos amar, como dice Juan, porque Él nos amó primero. Es hermoso, y creo que, como alguien dijo, el deber del cristiano, o el placer, perdón, del cristiano, es hacer sonreír a Jesús. Que en esta semana podamos tener esto en mente, y que ya sea en nuestras casas, y a donde nos movamos en esta semana, podamos tener presente eso, la mirada del Señor, y sea en nuestras vidas un motivo realmente de gozo a su corazón. Vamos al libro de los Hechos, vamos a terminar en esta noche este paseíto cortito que hicimos por los primeros capítulos, y se llama en las distintas versiones, tiene el mismo título, Hechos de los Apóstoles. Y realmente yo creo, como alguien dijo, que tendríamos que cambiar el título y hablar de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles y a través de su iglesia, porque creo firmemente que el libro de los Hechos no se ha terminado de escribir, porque todavía el Espíritu Santo sigue obrando a través de su iglesia en este mundo, y todavía la historia de la iglesia se sigue escribiendo a través de su vida, de mi vida, de todos nosotros en el lugar donde estamos, allí en Alta Italia. Son ustedes a través de los cuales el Espíritu Santo sigue escribiendo la historia de la iglesia de Cristo. Y nosotros habíamos visto que en el libro de los Hechos aparece 10 veces la palabra unánimes. Nosotros hacemos énfasis solamente en 5, recordando lo que significa la palabra unánime, que es tener un mismo sentir, un mismo parecer, un mismo propósito, ¿no? Un mismo pensar, un mismo pensamiento, un mismo sentir y un mismo propósito. Y realmente vimos anoche cómo esta iglesia estaba junta, dice, comenzamos con el verso 1, verso 14, en donde todos perseveraban unánimes en oración y en ruego, y vimos ese grupo que estaba compuesto no solamente por los apóstoles, sino también por las mujeres y por los hermanos de Jesús, que obviamente fueron quebrantados luego de la resurrección del Señor, y se unieron entonces a este grupo de 120 que estaban en aquel aposento esperando la promesa del Padre. Y vimos realmente cómo este grupo estaba unido en un mismo sentir, en un mismo parecer y con un mismo propósito, y que los unía en este mismo sentir justamente el amor de Dios, el amor de aquel entonces, que la mejor expresión que tuvieron ellos
fue la cruz del Calvario y su resurrección. Y hablábamos acerca de cómo nosotros tenemos que tener también este mismo pensamiento y este mismo sentir, entendiendo que la iglesia del Señor está formado por distintas personas, en donde la iglesia, que sigue siendo un hospital para pecadores, va a ser entonces, van a llegar a la misma personas con distintas situaciones, diferentes, pero sabe que eso es lo hermoso, ¿no? Que podemos incluso mantener esa unidad, ¿sí? Bajo el vínculo del amor, como veíamos en Efesios capítulo 4. Y es ese amor que nos lleva a aceptarnos a todos, ¿sí? Sin condición alguna, porque si nosotros llegáramos a condicionar a alguien para amarlo, entonces estaríamos perdiendo de vista y dejando de mirarnos a nosotros, porque si nosotros aceptamos a alguien es porque alguien también nos acepta a nosotros. No somos mejor que nadie absolutamente, y somos tan falibles y somos tan exentos a caer como cualquiera, y entonces debemos aprender a amar de la manera en que Cristo nos amó y que nos sigue amando, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Y cada día ese amor que es insondable, que es inagotable, también es incondicional. Nunca vamos a hacer algo tan bueno por lo cual Dios nos ame más, y nunca vamos a hacer algo tan malo por lo cual Dios nos ame menos. Él ha prometido a través del profeta Jeremías, como le decía Israel, con amor eterno te he amado. Y todos los días nos muestra ese amor de distintas maneras, ¿sí? Y realmente disfrutar de ese amor es para nosotros un deleite. Y ese mismo amor es que debemos brindar a todos, sin condiciones, sin ponerle entonces requisitos para expresar ese amor, sino simplemente amarlo con ese amor de 1 Corintios capítulo 13, que todo lo cree, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que todo lo espera, que todo lo espera. Y esa es la manera de permanecer unánime. El segundo paso que vimos es así entonces como ellos permanecían unánimes en la doctrina de los apóstoles. Vimos capítulo 2, versículos 42 y 46. ¿Sí? Entonces ahí como ellos estaban aferrados entonces a aquellas enseñanzas de parte de Jesús, y cómo tenían un mismo sentir, un mismo parecer, que los mantenía unidos, y era bajo las verdades de las Escrituras que los llevaba entonces a transitar en todas las áreas de su vida. Y entonces hablábamos acerca de cómo mantenernos unánimes en el mismo pensamiento, es entonces entender que las Escrituras es la que mantienen la unidad en la familia, en nuestras casas, ¿verdad? Y también en nuestras congregaciones, cuando lo hacemos en base a una misma verdad. Y realmente cuando nosotros nos ponemos de acuerdo como esposos, como padres, como familia y como hermanos, de transitar en cada situación y en cada circunstancia en base a la verdad de Dios, entonces vamos a poder mantener la unidad, no solamente adentro, sino también afuera de nuestras casas, en nuestras iglesias. Cantábamos en el coro esa gran verdad afirmada en Mateo capítulo 7, versículo 24, cuando el Señor entonces cuenta, terminando ya al final del Sermón del Monte, aquella analogía entre un hombre sabio y un hombre necio, y habla del hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y obviamente que ninguna casa va a caer mientras esté fundada, levantada en esa verdad. Entonces esa es la promesa de parte de Dios, que ya se lo hace a Josué, ¿sí? Un versículo muy conocido, o también en el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita día y noche, será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Lo mismo que dice en Josué capítulo 1, verso 8, o en Santiago 1, 25. Entonces, qué lindo es, hermanos queridos, saber que es la palabra de Dios lo que puede mantenernos unidos como esposos, como padres, como familia y como hermanos, como familia. Si tan solamente nos ponemos de acuerdo para vivir de acuerdo a esa verdad revelada y que está contenida en la palabra de Dios. Dios promete éxito, Dios promete prosperidad en todas las áreas de nuestra vida cuando nosotros decidimos, ¿sí?, ser unánimes en este sentir, en este propósito de vivir entonces en base a la palabra de Dios. Hoy vamos a mirar también unánimes en qué, unánimes en las peticiones. Y miren, me encanta así en Hechos capítulo 4, verso 24, Hechos 4, 24, dice ahí la palabra de Dios,
de la siguiente manera. Recuerden entonces que allí estaban los discípulos, Pedro y Juan, entonces que son llevados ante el concilio, los amenazan para que dejen de hablar en el nombre de Jesús, y ellos salen y buscan justamente a sus hermanos. Y dice entonces en el capítulo 4, verso 24, de la siguiente manera: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz, escuche bien, a Dios, y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Luego dice entonces, en el versículo 31, escuche bien: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Me encanta porque no solamente unánimes en lo mismo sentir hacia los del pueblo, no solamente unánimes en la palabra, sino también unánimes en las peticiones. O sea, dice que todos estuvieron de acuerdo en levantar la voz a Dios. Fíjense, ellos podían haber hecho, ponerse de acuerdo y salir a protestar, haber hecho un piquete, haber hecho realmente una protesta delante del concilio, hablar con los del Sanedrín y preguntarles por qué razón. Pero no, ¿saben qué? Ellos dejaron eso a un lado, entendiendo que había alguien que era soberano y que por algo había permitido lo que estaba pasando con Pedro y Juan, y que tenía una razón y un propósito. Y no dudaron entonces de orar de la siguiente manera: soberano Señor, soberano Señor. Y es que justamente ellos entendían que toda situación y circunstancia que habían pasado y que estaban presenciando y viviendo realmente correspondía y estaba bajo el cuidado de la soberanía de Dios. Y qué lindo es que justamente a ese Dios soberano ellos levantan su voz, a Él se dirigen. Por eso me encanta este pasaje, dice: unánimes alzaron la voz a Dios. Directamente fueron a buscar juntos a Dios. Y me encanta porque yo creo que Dios se sintió juntamente honrado. ¿Sabe? En Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo creo firmemente que no hay mejor manera de agradar a Dios cuando, en vez de buscar cualquier otra alternativa y solución, ¿sí?, fuera de Él, ¿sí?, lo reconocemos y lo buscamos en Él. O sea, reconociendo que solamente Él es el único que me puede ayudar, que me puede sostener, que me puede socorrer, que me puede auxiliar, que me puede bendecir, que me puede dar de su gracia en cualquier situación y circunstancia. Por eso es que Dios se complace no solamente en responderles y darles lo que le pedían, sino hacerles ver la evidencia de que Él realmente estaba contento de que lo buscaron, haciendo temblar el lugar a donde estaban reunidos. ¿Saben? La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 12, que los ojos del Señor, los ojos de nuestro Dios, los ojos de nuestro Señor están sobre nuestras vidas, y sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Por lo tanto, Él se complace cuando escucha las oraciones de sus hijos, las oraciones de su pueblo, pero también se complace cuando nos ponemos de acuerdo para elevar nuestra voz a Él. Y aquí viene un punto, fíjense, y otra vez vuelvo al punto que anoche hablábamos sobre la diferencia de unidad y de uniformidad. Mire, hermano querido, la uniformidad, ¿se acuerda que hablamos? Es acerca de aquellas cosas que tal vez practicamos porque nos dijeron que tenemos que hacerlo de esa manera, porque siempre se hicieron así y porque hay que conservar esa liturgia o esa ortodoxia en hacerlo, ¿sí? No está mal, el problema es cuando en la uniformidad perdemos de vista el propósito con que hacemos las cosas y simplemente a veces las hacemos para no parecer extraños, raros, o hacer algo distinto, o para ser aceptados, o para ser aprobados, o para pertenecer a un grupo, o para no ofender a nadie. Pero en realidad lo que nosotros buscamos es la unidad, es estar unánime en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Y esa unidad que da justamente el lugar para ser distinto, diferente, para la variedad, pero siempre bajo un mismo propósito, que es la mente de Cristo y la dirección del Espíritu, es la que realmente le agrada a Dios. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Fíjense que el Señor Jesucristo, en su oración allí de San Juan capítulo 17, San Juan capítulo 17, dice en el verso 20, comenzando a orar, y dice de la siguiente manera: no solamente te ruego por estos,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Luego en el verso 21 habla para que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y luego dice en el verso 22, ¿sí? Fíjense por favor, ¿sí? Lo que el Señor está diciendo. Quiero leerlo. Dice de la siguiente manera, ¿sí? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y ese es el concepto. Él quiere vernos unidos, pero también Él quiere escucharnos a nosotros cuando estamos unidos en un mismo pensamiento, en un mismo parecer, en un mismo propósito que se lo hacemos saber a través de las peticiones. Mira, hermano, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas. ¿Ah? Hay un coro así que dice, ¿no? Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y realmente es así, porque no hay mejor cosa que ver al pueblo de Dios orando. Yo creo que en esta noche fuimos impactados antes de comenzar la reunión con el testimonio de Karina, creo que es Karina, un familiar de Mimi. Y ella está dando testimonio, ¿sí? A través de la gratitud a la iglesia de Alta Italia por orar por su vida. Yo me pregunto, ¿cuántas cosas más haría Dios allí en Alta Italia si la iglesia que el Señor tiene en aquel lugar siguiera orando en una manera unánime por todos y cada uno de los motivos que acercan, ya sean los hermanos, los familiares o los amigos de los hermanos? ¿Sabe? Hay una iglesia que justamente dio testimonio de su fe en Jesús a través de este método. Ellos fueron casa por casa preguntándole a la gente, no si quería venir a la iglesia, no si había escuchado el evangelio, no si estaba dispuesto a tener un estudio bíblico, no. Simplemente fueron casa por casa anotando el motivo de oración de esa familia. ¿Por qué cosas, les preguntaban, querían que la iglesia orara por esa familia? Y algunos dijeron, queremos que oren por trabajo, queremos que oren por salud, queremos que oren por un problema familiar, queremos que oren por distintas situaciones. Y sabe una cosa, esa iglesia lo que hizo fue tomar en serio cada uno de los motivos y se pusieron a orar juntos en un mismo sentir, con un mismo parecer, unánimes delante de Dios. No solamente en la reunión como asamblea el día que se reunían, sino que también en sus casas seguían orando sin cesar, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, y también entonces se pusieron de acuerdo en distintos horarios del día para que todos estuvieran a donde estuvieran recordando esos motivos de oración. Y Dios fue contestando en una manera milagrosa y maravillosa la oración de esta iglesia. Y muchos en aquella ciudad fueron impactados al ver entonces que Dios respondía las oraciones de la iglesia y llegaban constantemente para dar gracias a la iglesia por haber estado orando y se quedaban en la iglesia porque realmente veían que Dios al cual ellos invocaban y al cual oraban les respondía a las oraciones. Y muchas personas llegaron en ese vecindario a los pies de Jesucristo justamente impactados por el amor de aquella iglesia que no les pidió nada, que no les exigió nada, sino que al contrario le dieron lo mejor que tenían, que era el hecho de interceder por ellos ante el trono de la gracia en oración unánimes, pidiendo el favor de Dios por cada uno de ellos. Hermanos queridos, y es eso lo que nos motiva justamente el libro de los Hechos. Es esto que nos motiva en los cristianos de esta primera iglesia en Jerusalén, a poder orar juntos, unánimes, en un mismo sentir. ¿Sabe? La reunión de oración es la que menos gente convoca dentro de las iglesias. Pero también a veces creo que es porque muchas veces nosotros llegamos, pero no estamos unidos en oración. Y a veces mientras el hermano está orando allá adelante, uno está pensando en qué va a ir a cocinar después que termine la reunión, en cuál va a ser el problema que va a encontrar cuando llegue a la casa, si va a disminuir, si va a aumentar, qué va a pasar el día de mañana en el trabajo. Distintas situaciones que nos hacen perder realmente el propósito con el cual estamos. Entonces no estamos orando unánimes, no estamos orando en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, ni tampoco en el mismo propósito. O muchas veces se comparte un motivo de oración por el cual el hermano dice, bueno, oren ustedes porque yo no estoy de acuerdo con eso. A mí no me gusta. A mí no me gusta la idea, el proyecto ni el pensamiento. O a mí no me gusta que ore fulano de tal,
porque yo creo que fulano de tal no tendría que orar, porque si tan solamente conocieran cómo es fulano. Entonces todas esas cosas nos hacen perder la unidad y caemos entonces en la uniformidad de hacer cosas por rutina, por religiosidad, de aparentar entonces de que realmente estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Pero cuando realmente hacemos las cosas de corazón, con un mismo sentir, y nos comunicamos y conversamos y arreglamos todo tipo de situación, de tal manera que nos haga, que nos lleve a estar unidos delante de Dios, y de esa manera pidiéndole a Dios cosas específicas, les puedo asegurar que Dios se complace en responder. ¿Quiere ver la promesa? Mateo 18:19. Mateo 18:19, una de las promesas del Señor, dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 18, versículo 19. Fíjese por favor lo que dice allí la palabra de Dios. Otra vez os digo, o sea, ya lo había dicho una vez, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por vuestro Padre que está en los cielos. Si se ponen de acuerdo, si están en el mismo sentir, pueden estar seguros que Dios les va a responder, que Dios les va a conceder lo que piden. Y a mí me encanta, porque el que nos hace poner de acuerdo en el mismo sentir cuando nosotros lo buscamos y lo deseamos es nada más y nada menos que el Espíritu Santo, que dice Pablo en Romanos capítulo 8, nos enseña cómo debemos orar y lleva nuestra oración ante el trono de la presencia de Dios, entonces conforme a su voluntad. Pero no solamente quiero hablarles acerca de la congregación, también esto es algo para que nosotros los esposos escuchemos bien clarito. Queridos esposos, queridos padres también, pero queridos esposos, qué interesante este punto, si dos se pusieran de acuerdo. Saben, muchas veces, y quiero decirle que esto ha cambiado el pensamiento, compartía con mi esposa justamente esta verdad, de que muchas veces podemos estar orando juntos, pero no en un mismo sentir, Y qué importante es que como esposos entendamos que ya no somos dos, sino uno, y que entonces nosotros debemos ponernos de acuerdo en todas las peticiones que estamos haciendo delante de Dios, delante de Él. Porque en realidad, ¿sabe? Muchas veces sí estás orando, sí, yo sé que está orando por un lado y yo por mi lado, pero ¿estamos orando por las mismas cosas? Y tal vez no, ¿sí? Porque tal vez mi esposa está orando para que mi suegro nos venga a visitar y yo no quiero que venga. Entonces ya estamos orando, pero estamos orando al mismo Dios. Pero estamos orando distinto, no hay un mismo sentir. Ella me está escuchando, está aquí a la par, ¿verdad? No hay un mismo sentir, no hay una misma petición y tampoco propósito. Bueno, entonces vamos a buscar el propósito de orar juntos. Y ella entonces orar para que venga y yo voy a orar para que me dé paciencia. Bueno, pero ya estamos unidos en el mismo sentir, ¿verdad? Estamos dispuestos a recibirle, que venga. Ven, estamos unidos. De la misma manera, yo creo que debemos entender que así debemos orar. Y muchas veces tenemos matrimonios que sí, piden a Dios, pero están pidiendo cosas diferentes, distintas. Pero qué lindo es cuando se ponen de acuerdo. Amós capítulo 3, versículo 3 dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y justamente este es el matrimonio, transitar juntos, pero para estar juntos debemos estar de acuerdo. ¿Cuánto más cuando nos acercamos delante de Dios? Estamos orando como padres. La pregunta es, ¿estamos en un mismo sentir orando por nuestros hijos? Miren, muchas veces nosotros no entendemos la importancia de esta verdad, de estar unánimes. Y caemos entonces en la uniformidad y que tenemos que hacerlo, bueno, porque nos han dicho, nos han aconsejado, porque todos lo hacen así, entonces si no lo hago estoy fallando, estoy fracasando. No tiene nada que ver con lo que es la unidad. La unidad es justamente basada sobre el amor entre nosotros y por los demás, en este caso por nuestros hijos, y tenemos que aprender como padres que esa unidad debe ser entre nosotros y que entonces presentarnos delante de Dios en esa unidad de pensamiento y unánimes en un mismo sentir, pedirle a Dios por nuestros hijos, por nuestros hijos. Ayer estábamos con mi esposa, justamente vinieron a visitarnos una familia y antes de irse me dice la hermana, hermano, por favor, ore por mis hijos que están alejados. Y estaba juntamente con ella, que es viuda, estaba uno de sus hijos y su nuera, y los tres viven en la misma casa. Yo le dije, ¿sabe cuál es la mejor oración?
la oración es de ustedes. Nosotros vamos a unirnos a su oración y vamos a ser parte de ese mismo sentir. Pero ¿sabe qué lindo sería? Tal vez uno no dice, no tengo tiempo para orar, hermano, pero sí tiene tiempo aunque lo haga, tal vez en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, cuando están todos juntos. Bueno, en ese momento, pónganse de acuerdo por qué van a pedir. Y le decía, hermana, no ore para que sus hijos vuelvan a la iglesia, ore para que sus hijos vuelvan al Señor primero, regresen al Señor. Entonces pónganse de acuerdo los tres y pídanle al Señor que obre en sus corazones, que obre en sus vidas y que los atraiga con lazo de amor cerca suyo. Pídales al Señor. Sí, Él lo puede hacer, Él lo quiere hacer, pero sobre todo, Él sabe cómo hacerlo. Él tiene sus medios, Él tiene sus maneras y Él tiene sus métodos. Pero nosotros estamos entonces de acuerdo en que el que va a hacer la obra es Él. Y si nosotros le pedimos algo al Señor, entonces dejémoslos obrar a Él. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos padres le piden al Señor que obre la vida de sus hijos, pero están continuamente exasperando a los hijos. Hijo, estás lejos del Señor, ¿cuándo vas a regresar? ¿Viste eso que te pasó? Eso es disciplina del Señor, eso es porque estás lejos del Señor. Entonces, si yo estoy pidiéndole con mi esposa que obre en la vida de mi hijo, dejémoslo que el Señor obre. Y nosotros simplemente seamos padres que aman a nuestros hijos, aún con sus virtudes, con sus defectos y aún en el tiempo de rebeldía. Demostrémosle que como Dios nos ama, a pesar de lo que nosotros somos, nosotros también nos vamos a amar, aún cuando no sean amables. Pero sí vamos a estar confiando en que hemos puesto a nuestros hijos delante del Señor y le hemos pedido a Él que obre. Y estamos entonces juntos en el mismo sentir con mi cónyuge y expectante de ver la obra de Dios en la vida de nuestros hijos. Qué lindo cuando oramos como familia. Qué lindo también hijos queridos que están escuchando. Yo creo que muy pocas veces, por decir nunca, tal vez he compartido esto con mis hijos. Y esto es una deuda, porque me hizo pensar todo esto que he visto, hermano, y he aprendido. Pero qué lindo también animar a nuestros hijos, a que ellos también puedan orar por nosotros como padres y estar juntos en el mismo sentir. Yo sé que Josué ora por nosotros, que Bianca ora por nosotros, pero qué lindo es cuando como hermanos se ponen de acuerdo en un mismo sentir para orar por papá y por mamá. Y más en estos tiempos de pandemia, más en estos tiempos de crisis, de caos y de confusión, cuando muchos padres entonces están afligidos y más cuando han dejado de trabajar o han perdido el trabajo o están en una situación de crisis. Qué hermoso es también, hijos queridos, si me están escuchando, cuando se ponen de acuerdo como hermanos y pueden entrar en el cuarto y unánimes alzar la voz al soberano Dios para pedirle por sus padres. Y qué hermoso es también poder recuperar el altar familiar y poder unánimes como familia levantar la voz a Dios sobre los pedidos específicos que la familia entiende que van a presentar delante de Él. Por eso le digo, la oración no está suscrita o simplemente limitada a un día en la semana en un lugar, sino que en todo tiempo y en todo lugar podemos alzar unánimes nuestra voz en nuestra casa, ¿sí? En nuestro matrimonio, en nuestra familia y en nuestra congregación con los hermanos. Santiago nos recuerda en el capítulo 5, versículo 16, que la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho porque está justamente enfocada en la persona de Dios. Vamos a ir terminando. Unánimes en las peticiones. Déjenme terminar orando y compartiendo unánimes en la provisión para los hermanos. Unánimes en la provisión. Fíjense en capítulo 4, verso 32. 4:32 dice la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían heredades o casa la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad.
Ellos estaban en un mismo sentir, preocupados unos por otros y velando por las necesidades. Y habían aprendido a orar y habían aprendido que quien era su proveedor era justamente este Dios soberano. Y miren lo que dice el versículo: y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Saben por qué podían suplir las necesidades unos por otros y uno de otros? Justamente porque la gracia de Dios estaba sobre sus vidas. ¿Qué es gracia de Dios? Nosotros tenemos entendido que la gracia es Dios me da lo que no merezco. Y es una gran verdad. Realmente nunca vamos a merecer absolutamente nada de parte de Dios. Dios simplemente nos da porque Él ha decidido así hacerlo. Pero me encanta la definición de gracia que dice de la siguiente manera: la gracia de Dios son los recursos del cielo para todas las necesidades humanas. La gracia de Dios son todos los recursos disponibles del cielo para las necesidades del hombre aquí en la tierra. Y me encanta porque si ellos podían dar de lo que tenían, es porque primero habían recibido de parte de Dios. Y es que justamente ese es el trato de la gracia con todos nosotros. Porque si Dios nos va a pedir que hagamos algo y que demos algo, es porque primero Él nos proveyó a nosotros. Dios nunca nos va a pedir algo que primero su gracia no haya suplido. Y si Dios me da algo, yo tengo que entender, es porque Dios después me va a pedir que yo dé. Y saben, no hay mejor manera de parecernos al Señor, a Dios, a nuestro Señor, cuando allí el apóstol Pedro dice que más bienaventurado es dar que recibir. Porque justamente si hay algo que siempre está haciendo Dios es dándonos, concediéndonos de su gracia. Aun cuando nosotros lo sepamos o no, lo veamos o no, lo ignoremos o no. Pero todo lo que tenemos es por su gracia. Y justamente ellos, entendiendo esta gran verdad, dice que velaban por esas necesidades del pueblo y estaban dispuestos a dar todo, incluso vendían sus heredades y vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles, y ellos, dice, que se encargaban de repartir a cada uno conforme a su necesidad. Y haciendo este tipo de mayordomía, dice que no había ningún necesitado. Uno dice, qué ambiente ideal. ¿Cómo me gustaría haber nacido en ese tiempo? Le voy a decir algo que desde el capítulo 8 en adelante cambia todo. Pero, ¿sabe? ¿Ese ambiente se puede tener hoy? Claro que sí. Y es cuando nosotros aprendemos a mirar con los ojos de Dios y a dar con el corazón de Dios. Hermano, tal vez en este tiempo de pandemia, ¿sí?, que no nos estamos reuniendo de una forma presencial, no por eso, hermano querido, cambia lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. ¿Sabes? Alguien me dijo una vez una definición, no, lo leí en el libro de Warren Wiersbe, que se llama llamados a ser siervos de Dios, y dice que justamente ministrar a otros es aprender que son los recursos del cielo a través de canales amorosos para las necesidades humanas, todo para la gloria de Dios. Y yo quiero decirte que la manera en que Dios obra para suplir las necesidades en su pueblo es a través de sus hijos. Y aún en este tiempo de pandemia que no nos estamos reuniendo tal vez presencialmente, pero de una forma o de otra, Dios se encarga de hacernos saber, de que llegue a nuestros oídos la necesidad de algún hermano, de alguna hermana. Y no te hablo solamente de la necesidad económica, te hablo también de la necesidad espiritual, te hablo también de la necesidad emocional, te hablo de esa necesidad relacional que muchos están padeciendo. Y cuando Dios te pone esa persona en la mente y en el corazón, decime si no es verdad, si no lo has experimentado. Yo sé que sí, que de repente estás un día, ya sea en cualquier lugar, levantándote, o de repente tomando unos mates o caminando, y Dios te trae una persona a tu mente y a tu corazón. Y tú en ese momento dices, Dios, ¿por qué vino a mi mente? Y muchas veces me he sorprendido cuando he llamado justamente a esa persona, o le he mandado un mensaje y me ha respondido, gracias hermano, gracias, necesitaba esa palabra, necesitaba escuchar tu voz, gracias por estar orando por mí. Y realmente entender entonces que en ese momento ese hermano, esa hermana necesitaba esa palabra de ánimo, de aliento, esa oración grabada por el WhatsApp y enviada, que realmente fue palabras que llegaron a su corazón.
Cuando Dios te pone una persona, nunca dudes en orar, en llamarle, en mandarle un mensaje, porque es la persona que Dios quiere que tú ministres para suplir una necesidad. No solamente cuando te presenta una necesidad, que tú alcanzas a verla o que tú alcanzas a escucharla. Sabes, cuando llega a tu mente y a tu corazón esa necesidad, es porque Dios ya te ha provisto y te ha dado lo que tú tienes que ir a entregar. Y sabes, nunca dudes en hacerlo, porque cuando tú das, es entonces cuando no solamente obedeces y honras a Dios, sino cuando abres la puerta para comprobar que Él no es deudor de nadie y que, como dice Hebreos capítulo 6, versículo 10, no es injusto para olvidar lo que hacemos por otro y para bendecirnos entonces conforme a nuestras obras. Por eso, hermano querido, en este tiempo de pandemia te animo a que podamos estar unánimes en un mismo sentir, manteniendo su unidad del cuerpo de Cristo y dando testimonio ante los que no le conocen, de una manera supliendo las necesidades para los santos, pero también supliendo las necesidades de otros. Miren, el otro día escuchaba de una iglesia que se puso como meta en este tiempo de pandemia, ¿sí?, a través de los hermanos distribuidos en distintos lugares de la ciudad y motivando a los hermanos que cuando supieran de un vecino que estaba afectado por el virus y que está en cuarentena, pudiera acercarse. Escuche bien, ni siquiera para poner un folleto, simplemente acercarse para preguntarle a la persona qué necesita y decirle que como iglesia están orando por ella. Y segundo, preguntarle qué necesitaban. Otros, sin necesidad de preguntarle, empezaron a llevar bolsas con víveres, con frutas, con verduras, con mercadería, y dejarlas simplemente en la puerta, diciéndole: esto es en nombre de nuestra familia y en nombre de la iglesia, la cual está orando por ustedes. Y qué hermoso, hermano, escuchar después los testimonios de muchas personas que fueron impactadas por este paso, por esta decisión de la iglesia, que estaba unánime y justamente enfocados en la necesidad de los vecinos. Por eso tenemos varias cosas para ponernos de acuerdo. Y en una de esas es ayudar a nuestros hermanos, es ayudar a nuestros familiares, es ayudar a nuestros vecinos. ¿Con qué? Con todo aquello que la gracia de Dios ya nos ha concedido y que nos ha bendecido para poder también compartir con otros. Así que según tengamos oportunidad, lo recuerda la Biblia, hagamos bien a todos y mayormente a los que son de la familia de la fe. Y por último termino hablando acerca de unidos en la predicación. Capítulo 5, versículo 12, vimos unidos hacia su pueblo, en un mismo sentir con todos los hermanos, un mismo sentir o unánimes en la palabra, unánimes en las peticiones, unidos en la provisión, pero también unidos en un mismo sentir, unánimes en la predicación. Hermanos queridos, Dios no quiere hacer este trabajo sin nosotros. Capítulo 5, verso 12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, porque este había sido el resultado de la oración que ellos, pidieron de nuevo para predicar. Entonces dice versículo 31 del capítulo 4, dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Saben por qué recibieron ese denuedo? Porque ellos se lo pidieron. Fíjense entonces, aquí dice en el capítulo 4, versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hable tu palabra. Habían orado juntos en un mismo sentido, diciéndole: mira sus amenazas, pero nosotros concédenos el denuedo para no callar, sino para hablar tu palabra. Y así entraban en el pórtico, junto con los apóstoles, hablando con denuedo la palabra de Dios, y muchas personas vinieron a Cristo justamente por ese denuedo que ellos pidieron, y que al recibirlo, ¿sí?, actuaron conforme a él. ¿Qué quiero decir con esto para terminar? Muchas veces terminamos nuestras reuniones en unidad, en uniformidad, pero no en unidad. Terminamos y parecería que ya es parte de la liturgia, de la ortodoxia del culto. Hermanos, recordemos de predicar el Evangelio. Y algunos ya están pensando en salir, otro ya salió durante la oración, se escapó antes.
Más si la reunión fue larga, te das vuelta, ya quedaron un 10% menos en la iglesia. Y como que el último anuncio, el último desafío, algunos lo escuchan, otros ya están diciendo, dale, terminale que me quiero ir. Pero realmente saben que si nos pusiéramos de acuerdo y unánimes para decir, vamos a tomar en serio la predicación del Evangelio, le puedo asegurar que Dios obraría maravillas. Porque el más interesado en que nosotros prediquemos el Evangelio es Dios. Dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 2, ¿sí? El cual quiere, 1 Timoteo 2:4, 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, todos, y vengan al conocimiento de la verdad, el conocimiento de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, al conocimiento de Cristo. ¿Y sabe cómo Dios quiere hacerlo? A través de usted, a través de mí. Pero ¿sabe cuándo Dios realmente hace esto? Cuando estamos unidos en el mismo sentido. Y tal vez alguno diga, pero yo no tengo el don de evangelista. No hace falta que tengas el don, porque la gran comisión no fue dada solamente a los evangelistas, sino a todo su pueblo, a toda su iglesia. Pero Dios te quiere usar para llevar la buena nueva de salvación, ya sea a través del libro sin palabras, del libro de colores, a través del cubo evangelístico, a través de los 3 círculos, a través de tu testimonio personal, hermano querido. Pero qué lindo sería que todos podamos tener este mismo sentir y empezar a orar por la salvación de Alta Italia, por la salvación de nuestros familiares, por la salvación de nuestros vecinos, por la salvación de nuestros amigos, y hacer de esto entonces un sentir como esposos, como familia y como congregación. Y les puedo asegurar que Dios les va a dar el denuedo, y juntamente con denuedo, que es la valentía, que es el ser intrépido y el ser audaz, para entonces hacerlo, juntamente con el denuedo, le va a dar la oportunidad, le va a dar entonces el momento para que usted lo pueda hacer. Miren, termino contándoles, hace tiempo atrás cuando estábamos en Santiago, hoy hablaba con mi esposa eso, y vimos a Dios obrar. Y le quiero confesar, nos faltó el último empujón porque empezamos a poner las miradas ya y el pensamiento en el viaje. Pero hace tiempo atrás nosotros recibimos un entrenamiento acerca de un ministerio, 3 partners, acerca de los 3 círculos. Y yo se los voy a enviar a los videos, yo creo que ya se los envié. Perdón, lo hicimos allí, ¿se acuerdan? Entonces volvimos a trabajar sobre el mapa Oikos, Oikos que es casa. Y empezamos a orar específicamente, hermanos queridos, por nuestros familiares. Específicamente nos juntábamos con mi esposa y orábamos por nuestros familiares. Y ¿sabe una cosa? Quiero darle un testimonio que nos impactó. Un día, ya estábamos orando, habíamos pasado yo tengo un primo que hacía como 20 años que no lo veía. Justamente pusimos allí a Carlos Corbalán, lo pusimos dentro del mapa Oikos y orábamos por él. Señor, te pedimos por su salvación, la oportunidad de verlo, la oportunidad de poder presentarle el mensaje de salvación. Pasamos un día por el hospital de niños y vimos a una madre salir corriendo, una chica, salir corriendo, cruzarse al frente de la calle donde estaba un grupo que la estaba esperando, y hubo un momento de dolor, de llanto, y entendimos que la criatura por la cual estaban ellos esperando había fallecido. Mi esposa quedó con el corazón dolido, diciendo, vamos a acercarnos, y en la intención vimos que era un momento que no pudimos acercarnos, y nos fuimos pensando quién sería, qué habría pasado. Al otro día, yo voy a visitar a un amigo que tiene un negocio, un amigo de años, uno de los frutos de campamentos de los años allá, cuando el arco iris era en blanco y negro. Bueno, y allí estábamos conversando, y justamente salió el tema de mi primo. Y me dice, Esteban, acuérdate que él vive al frente de mi casa. ¿Cómo que vive? Sí, él es vecino mío. Y ahí nos cuenta que que uno de esos días había fallecido el nieto de mi primo. Y se me puso la piel de gallina, como decimos, helado. Fui y le conté a mi esposa y nos preguntamos, ¿será que fueron ellos? Él me dio el teléfono
Y yo allí le llamé a mi primo después de años. Él se puso contento. Y yo le dije, quiero verte, primo. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo también quiero verte. Ven a mi casa. Vengan a mi casa. Y yo cuando fuimos con mi esposa y nuestros hijos, el Señor nos sorprendió. ¿Sabes por qué? Porque eran ellos los que habían pasado por ese momento de dolor. Que el Señor nos permitió ver, pero ahora nos llevaba a la casa. Y yo allí pude empezar diciéndole, primo, yo quiero decirte una gran verdad. Tu nieto está con el Señor. Le dije, primo, ¿sabes por qué? Mirá lo que dice aquí. Y cuando yo le leí la Biblia, y le dije, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, su corazón se quebró. Y le dije, más, primo, si vos pudieras hablar con él y decirle que regrese, él te diría, no, abuelo, yo no quiero ir a donde vos estás, yo quiero que vos vengas a donde yo estoy. Porque él está bien, porque él está bien. Él ya no tiene dolor, él no está sufriendo, él está disfrutando la presencia del Señor. Y fue ese día en que la oración del Señor al Señor fue respondida. Y escuchamos algo que agrada al corazón de Dios. Y no hay mejor cosa que cuando la oración de un pecador llega a la presencia de Dios. Ese día, Carlos y Silvia, mis primos, este matrimonio, recibieron a Cristo como su Salvador personal. Y así el próximo fin de semana dijo, ¿pueden venir de nuevo? Yo quiero que mis hijas escuchen el Evangelio. Yo tuve mi esposa con Bianca predicando el Evangelio. Y sus hijas y una amiga que sus hijas invitaron para escuchar el Evangelio, llegaron a los pies de Cristo. Otra vez en Mapaoicos. Después me dijo mi primo, yo quiero que ahora le hables a mi hermano, porque le comenté y me dijo que quiere escuchar lo mismo que me contaste a mí. Otra persona. Y llegamos ahí ese día, de acuerdo, hermanos queridos, una reunión tan linda. Y después, ¿sabes qué? Este primo, perdóname que invierta este tiempo, es para decirte que cuando te pones de acuerdo, Dios responde, porque Él está interesado en eso. Y sabes que este primo, que era el jefe de la barra brava de Central Córdoba, que ahora está en el equipo de Santiago, que está en la Primera A Nacional, yo lo vi, tremendo, un puntero político, alguien asiduo al gobierno, llegó a ese lugar. Yo lo conocía él antes, un tipo desafiante, un tipo duro, pero llegó allí, me dijo, primo, después de comer, me dijo, ¿qué tienes para decirme? Me hizo acordar a Cornelio, estábamos allí con Josué y le predicamos el Evangelio. Y sabes, vi a ese hombre rudo, duro, contarme, decirme, he hecho tantas cosas de las cuales me avergüenzo. Yo le dije, Hugo, Dios te puede perdonar, porque Cristo murió justamente por eso, para perdonar tus pecados. Y allí, con lágrimas en sus ojos, ha recibido Cristo como su Salvador personal. Otro, por la respuesta de oración a un Dios que clama y que quiere que sus hijos entiendan que todavía hay muchas personas que necesitan llegar a Él. Qué lindo sería ponernos de acuerdo y orar juntos, por amigos, por vecinos, por familiares, por el pueblo, y empezar a sorprendernos a ver cómo Dios da de nuevo y cómo Dios presenta las oportunidades, los momentos para llevar el Evangelio a aquellos por los cuales estamos orando. Unánimes, hermanos queridos, que así nos encuentre el Señor, que así nos encuentre, en un mismo sentir y con un mismo propósito, de cuidar de los hermanos supliendo para sus necesidades, de ponernos de acuerdo en orar y de acuerdo en predicar el Evangelio. Que el Señor les bendiga y que esté así la iglesia, unánimes, conforme al corazón de Dios. Gracias, Padre, por estas oportunidades que nos das de compartir con los hermanos.
Gracias. Y creemos que así como la iglesia en Jerusalén, la primera iglesia, fue una iglesia bendecida por ti, por estar juntos, en un mismo sentir y en un mismo propósito, es también lo que deseas para tu iglesia hoy. Y clamamos por nuestra amada iglesia en la Italia. Gracias, Dios, por sus vidas y por la bendición que siempre fueron en cada oportunidad que nos visitamos, pero también en la distancia. Gracias por tenerlos a nuestro lado. Gracias por ser parte de nuestra vida, de nuestro llamado misionero. Te pedimos, Señor, que les bendigas y que, Señor, puedan caminar el resto de los días de su vida hasta que nuestro Señor venga, en un mismo sentir, en un mismo parecer, imitando a esta iglesia en Jerusalén. Gracias, Señor, por Pepe, por su familia y por todos y cada uno de mis amados hermanos en aquella congregación. Bendícelos, cuídalos y síguelos utilizando en gran manera, aún en este tiempo de pandemia, para la gloria de tu nombre, en el cumplimiento de tus propósitos eternos. Que tú quites todo aquello que puede impedir la unidad, el mismo sentir, el mismo parecer, para cumplir juntos un mismo propósito. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.